tras una larga sesión, la Comisión Permanente del Congreso no ratificó la recomendación de acusar al ex fiscal de la Nación, actual fiscal supremo, Pedro Chávarri, por el presunto delito de organización criminal en el caso de los cuellos blancos del puerto. Recordemos que esto había motivado un informe cuyo ponente fue el congresista Juan Cheput. Y en realidad, en casi todos los cargos que se le hacían a Chávarri, según este informe, se ha visto bien librado. El aprista Mauricio Mulder cambió su voto en este tema de organización criminal. Él se había abstenido en un inicio y al final favoreció, como les digo, a Chávarri, y esto pues terminó por 13-12, si es que no estoy mal. Otras cifras, 15 contra 10, no 15 en contra, 10 a favor. Decidió tampoco ni destituir, ni suspender, ni inhabilitar por 10 años en la función pública al ex titular del Ministerio Público y, bueno, tampoco lo aprobó de acusarlo por delito de encubrimiento personal, pero sí, y esto es el único punto en contra, en realidad, contra Chávarri, por supuesto, encubrimiento real, con 12 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Bueno, este es el momento noticioso. Le damos la bienvenida al presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, con quien vamos a hablar, por supuesto, de varias materias, pero vamos a aprovechar, por supuesto, su presencia. Doctor Blume, gracias por estar con nosotros para que nos dé la explicación de lo que ha ocurrido y lo que acabamos de ver. Gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar al tema que se plantea, yo quería que me permitiera dar una buena noticia. Yo diría que es una muy buena noticia. Acabo de estar en el 14º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que reúne a los más connotados constitucionalistas del mundo iberoamericano, y se ha acordado, a propuesta de los representantes de Perú, que el próximo Congreso Iberoamericano va a ser el 2021 en el Perú. O sea, vamos a tener la oportunidad, el año del Bicentenario, de traer al Perú a los más destacados constitucionalistas del mundo de habla hispana, y además vienen de otras latitudes. Esto es muy importante. La delegación peruana ha estado superando los 25 participantes. Hemos tenido 3 días de trabajos muy intensos analizando toda la problemática constitucional del mundo iberoamericano y especialmente del mundo latinoamericano y los retos del constitucionalismo frente al siglo XXI. Y creo que es una noticia interesante que les traigo, y dentro de tanto marco negativo, ¿no? Efectivamente, una muy buena noticia, porque además tenemos muchos dilemas constitucionales ahora mismo, ¿no? Muchas preguntas alrededor de lo que resulta o no constitucional, y de hecho lo que se acaba de ver ahora era un tema constitucional, porque el ex fiscal de la Nación, fiscal supremo, solo podía ser sancionado de alguna manera por el Congreso, precisamente vía denuncia constitucional, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido es que, como yo introducía el programa, la Comisión Permanente ha dicho o ha archivado todas las recomendaciones de este informe final, excepto una, que es la de encubrimiento real, ¿no?, en medio de todos estos delitos. Evidentemente, con esto Chávarri, digamos, ya no enfrenta una situación en el Pleno, solamente iba al Pleno si es que se aprobaba, ¿no?, algún tipo de acusación, o va de todas maneras al Pleno para confirmar el tema de encubrimiento real. Sobre este tema yo quería hacer una precisión previa. Siempre fruto de estas situaciones coyunturales pueden surgir después procesos constitucionales que a la larga lleguen al tribunal. Entonces yo no debo hacer una opinión o dar una opinión puntual sobre el caso. No nos dé una opinión, pero explíquenos un poquito lo que es la arquitectura constitucional en este caso. Claro, lo que ocurre es que hay mecanismos de acusación y de cuestionamiento a la responsabilidad, tanto política como eventual responsabilidad penal, de los altos funcionarios que gozan de una inmunidad, de una prerrogativa de protección especial. En el caso del Congreso de la República, el Congreso es el competente para levantar esa inmunidad en el caso de altos funcionarios, entre ellos el fiscal de la Nación, magistrados del tribunal, etcétera. Esto implica una denuncia que va a una subcomisión de acusaciones constitucionales que revisa el caso, ve si hay requisitos cumplidos o no para la procedibilidad. Luego, si admite, cita una audiencia. En esta audiencia se escucha a las partes y se emite un dictamen que es elevado a la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente puede coincidir con ese dictamen o no,
y si la comisión aprueba que siga adelante la acusación, ya se nombra un congresista que va a hacer quien acusa, se lleva al pleno, en el pleno se debate y se toma la decisión respectiva. Hay que distinguir entre la infracción constitucional que irroga una responsabilidad política y que puede terminar en una destitución, del antejuicio, que es el levantamiento de la inmunidad para que la persona que es cuestionada por una supuesta comisión de un hecho delictuoso pueda ser sometida al Poder Judicial a efectos de que previo pase por la Fiscalía respectiva, que es la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial pueda eventualmente sancionarlo. Durante el debate... Digamos, ese es el esquema. Durante el debate se ha aludido entre los congresistas, digamos, de ambos bandos, si se quiere, o de ambas posiciones, se han referido incluso a posiciones del Tribunal Constitucional con respecto a lo que se puede y no se puede hacer en un debate de estos. Habían congresistas que señalaban que de alguna manera había que... no digamos probar, pero sí que el tema de responsabilidad penal tenía que estar muy presente. Otros se referían sobre todo a la necesidad o a la condición más que nada de el tema político, ¿no? O sea, de la valoración política. Eso está claro cuando hablamos de un proceso como estos, que de todas maneras pues conllevan en algunos casos la posibilidad de inhabilitar a 10 años a una persona de la función pública y tal. ¿Cómo se zanja esa discusión? Depende de la naturaleza de la acusación. Si la acusación versa sobre una infracción a la Constitución, es decir, la violación de algún mandato constitucional, es una cosa. Y si la acusación versa sobre la comisión de un hecho delictuoso, es otra cosa. No sé si me explico. Entonces, cuando analizamos la responsabilidad política, estamos en un territorio, digamos, que admite ciertas posiciones encontradas. Pero cuando estamos en el ámbito de levantar la inmunidad por una supuesta comisión de un hecho delictuoso, ahí sí se cumplen con mucho mayor rigor las normas relacionadas con la imputación de responsabilidad, la prueba, la tipificación o tipicidad del delito, etcétera. O sea, depende de la naturaleza de la acusación para ver hasta qué punto puede haber una flexibilización en las posiciones. Entiendo. En el debate. Es decir, el tema de la infracción a la Constitución es menos grave que el delito como tal. No, son infracciones graves ambas, pero una es de naturaleza penal. Ya. Y otra es de naturaleza simplemente violatoria de la norma constitucional. Cuando hablamos de un cargo tan grande como el tema de organización criminal, por ejemplo. Bueno, ahí estamos hablando de un tema delictivo. Ahí estamos en el territorio de la responsabilidad penal. Y evidentemente que en la evaluación de esa supuesta responsabilidad penal entran parámetros que tienen que ver con los principios del debido proceso, de la prueba, de la carga de la prueba, de la tipificación, etcétera, etcétera, etcétera. Allí se tiene que de alguna manera establecer indicios bastante claros, así sea un debate parlamentario. Evidentemente, porque no hay que olvidar que quien está sometido a una investigación de cualquier naturaleza goza de una protección constitucional que a la vez es un derecho, que es la presunción de inocencia. Oiga, qué interesante. El doctor Blume nos está dando una clase de derecho constitucional aplicado, digamos, y entonces quiero aprovechar. Bueno, y usted está motivando esa clase. No, estoy instigándola, pero no, usted se está manteniendo al margen del fondo de las cuestiones, pero sí es muy interesante entonces establecer que el tema de la suspensión y la inhabilitación por 10 años, allí sí estamos hablando de infracciones constitucionales. O sea, claro, te pueden inhabilitar 10 años por una infracción constitucional. Por supuesto. Que no necesariamente conlleva un delito. Que no necesariamente responde a un delito. Ahora, para cerrar con esta parte, el tema del encubrimiento real, ¿qué tipo de delito es? Bueno, yo no soy, experto en derecho penal y quisiera liberarme de esa respuesta para no incurrir en alguna imprecisión ulterior. Me estaba emocionando con la materia. Bueno, usted ha venido de Está usted llevando al territorio penal. Ahora. No, pero ha hecho una diferencia muy importante, porque a veces, ¿no?, el sentido común del no constitucionalista, dices, una cosa como la inhabilitación es muy grueso, pero entonces sí, efectivamente es una infracción constitucional la que podría permitir. Ahora, le digo una cosa respecto a lo penal. Sí.
En cualquier momento vamos a nosotros a dejar el cargo por razón del vencimiento del mandato, tan pronto nos pongan a los reemplazos. Y yo vuelvo a la actividad habitual Ahí mía, que es la defensa, etcétera, y pienso dedicarme a un nuevo rubro que es el derecho penal constitucional. Ya. Porque he visto tanto en estos años que ha ocurrido en el ámbito de los procedimientos penales, etcétera, que me he empezado a interesar. Y quizás a futuro, Dios mediante, cuando deje el tribunal, me dedique siempre al derecho penal, pero con un sesgo, siempre al derecho constitucional, pero con un sesgo. Hay muy pocos penalistas constitucionalistas, ¿no? O penalistas constitucionales o constitucionalistas penales. Yo creo que todo especialista debe tener una base constitucional. Y yo a veces observo con preocupación en muchos casos que no existe esa base constitucional. Entonces esto provoca situaciones que no deberían producirse. Eso sí le adelantamos que chamba va a tener, como están las cosas. Usted ha regresado después de este evento importante en Argentina y se encuentra con una situación también incierta con respecto a lo que va a ocurrir con la Junta Nacional de la Justicia. Usted, por supuesto, como presidente del Tribunal Constitucional, integra la comisión especial encargada de nombrar, ¿no? Encargada de definir cuáles van a ser estos miembros, y lo que se vio en un principio fue, pues por supuesto, que pasaron 3 este examen de conocimiento y se ha producido todo un gran debate, no solamente por las, digamos, aptitudes tuiteras de quien ha quedado en primer puesto, ¿no?, que han sido muy comentadas, sino también por si este era el examen adecuado, si es que prácticamente el centenar que han quedado fuera, pues entonces no estaban en capacidad de ocupar un cargo como este. Se ha dicho también si era lo mejor comenzar por este examen y si el orden de los factores no ha sido equivocado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, porque ya se han publicado, digamos, las nuevas condiciones para lo que viene. Mire, yo le agradezco muchísimo la pregunta porque me permite explicar algo que no sé si ha sido bien explicado o ha sido bien entendido. ¿Qué ocurre? Que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece que se nombra a través de un concurso, o se elige a través de un concurso, y establece una serie de requisitos para lograr escoger quiénes son los elegidos, quiénes superan las pruebas respectivas. Y dentro de esos requisitos hay una etapa de evaluación de conocimientos, evaluación curricular, prueba de confianza y entrevista personal. Pero ¿qué ocurre? Que la propia ley establece que estas son etapas residuales. Es decir, quienes pasan la evaluación de conocimiento pasan a la otra etapa. Por ejemplo, el artículo 90 y el artículo 91 dicen, concluida la etapa de evaluación, en este caso de conocimiento, se publican los resultados en detalle y la lista de aptos para pasar a la siguiente etapa. Es decir, se va descartando. Y estábamos nosotros obligados, en primer lugar, a tomar una prueba de conocimiento, luego estamos ya en la evaluación curricular, luego las pruebas de confianza, luego la entrevista personal. Por lo tanto, el tema de la probidad y de la idoneidad que se evalúan en la etapa de la entrevista personal y se tiene en cuenta en ese momento, no puede ser materia de evaluación en la etapa de conocimiento. Y comprenda usted que se presentaron más de 300 y cumplieron los requisitos 120. Entonces había que preguntarse qué tipo de prueba de conocimiento hacemos. Una prueba de desarrollo, que hubiese significado que cada uno de los postulantes desarrollara un cuestionario, desarrollara un caso, con lo que implicaba esto, el nivel de corrección y luego las consideraciones discrepantes o no respecto al criterio asumido para la corrección, o era más fácil una prueba objetiva, con preguntas de un nivel básico y en algunos casos intermedio, con un balotario que conocieron los postulantes en el tema constitucional y procesal constitucional, en el tema administrativo sancionador, habían varios temas, eran cinco rubros. O sea, usted defiende la pertinencia de la prueba en sí. Yo defiendo la pertinencia de la prueba y creo que no ha existido ningún error. Lo que ocurre es que obviamente pues no han pasado el nivel. ¿Se esperaban otro tipo de prueba de repente? No sé, pero se dijo en las bases que podían ser prueba objetiva.
Y se ha establecido que un 65% hacia arriba es lo que permite pasar al siguiente nivel. Por lo tanto, no es una cuestión de la comisión. Hay muchos que se han quedado en el 64, en el 63. Bueno, pero lamentablemente es así. No, me pregunto pues si todo está perdido. Ahora, quizás lo que deba hacer el Congreso, porque el Congreso es el que nos ha establecido estas pautas y nos hemos constreñido al cumplimiento de estas pautas. Están ceñidos a una ley emitida por en forma concreta, precisa, indubitable. Lo que podría hacer el Congreso es modificar algunas partes de esta ley y, por ejemplo, señalar que no sea por descarte. Es decir, que todos den su prueba de conocimiento, a todos se le evalúe el currículum, todos den su prueba de confianza y luego... Y sobre eso haces una evaluación integral. Y ya en ese momento hacer el descarte si se quiere pasar a la entrevista personal. Pero al hacer una situación de descarte, pueden haber muchos que... Esto es un juego de eliminatoria, claro. De eliminatoria, pero, digamos, pueden haber estado al borde de lograr pasar la prueba de conocimiento y se han quedado. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Digamos, si el Congreso no cambia la ley como... desde mi punto de vista, el camino es muy claro. Tenemos que terminar este concurso, tenemos que evaluar a los 3 que quedan, a ver si pasan en la entrevista personal. Ellos ya pasaron No están todavía, no son todavía miembros de la Junta Nacional. Ya pasaron la primera pasado conocimiento. Tienen que pasar evaluación curricular, prueba de confianza y entrevista. Si califican en esos 3 puntos, podrán ser elegidos. Y si eso no se produce, o si se produce parcialmente, lo que hay que hacer es convocar un nuevo concurso. Dígame una cosa, conceptos como la inteligencia emocional ¿son tomados en cuenta cuando estás hablando de una prueba psicológica como esta? Bueno, estamos hablando de la etapa de prueba de confianza. Sí. En la prueba de confianza tiene usted, por un lado, una prueba de una declaración de intereses, de quién es la persona, qué bienes tiene, quiénes son sus familiares, etcétera. Un conjunto de información. Luego hay una evaluación psicológica para ver su capacidad psicológica y sus condiciones mentales adecuadas para desempeñar este cargo. O sea, eso se tiene que dar. Pero el problema está que para llegar a ese punto hay 2 etapas antes y son eliminatorias. Entonces, quienes no pasan esas 2 no llegan a la prueba de confianza. Y eso lo ha establecido una ley del Congreso de la República. Ahora, no lo hemos establecido nosotros. Eso es importante aclararlo para terminar ese tema, porque nos queda poco tiempo. Sí. ¿Ya se ha definido entonces qué se va a hacer, cuándo se va a tomar la próxima prueba o se está esperando una decisión adicional? No. Lo que empezó, termina, porque esa es nuestra responsabilidad. Estamos adelantando un poco el cronograma, ya que solamente han quedado 3 y debemos tomar la juramentación el 26 de junio. Ahora. Pero son 7. Sí. Respecto a los siguientes, desde mi punto de vista lo que hay que hacer es convocar un nuevo concurso. Si quieren variar las reglas de este concurso, el Congreso de la República tiene toda la posibilidad de hacer los cambios y los reajustes. Pero no nos pidan a los miembros de la comisión que cambiemos reglas que están fijadas en una ley y que tenemos que cumplir. Y si no lo cambian, ustedes igual van a tener que convocar a la brevedad. Y tendremos que seguir y tendremos que hacer quizás una mayor propaganda para incentivar a más interesados, ¿no? ¿Cuándo se convoca? En todo caso, ¿hay una fecha para convocar este nuevo concurso? Concluida esta etapa, ahí convocamos. Perfecto. O sea, perfecto. Bueno, había un incidente desafortunado con un magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Ramos, estuvo el fin de semana en Trujillo, el domingo pidió vigilancia o seguridad policial, en su seguridad no lo encontró, lo ha buscado por todas partes, clínicas, hospitales, la morgue, y lo han encontrado a las 4:45 de la mañana en buenas condiciones, afortunadamente, en buen estado de salud, pero en un nightclub pues de dudosa reputación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, en primer lugar, decirles lo siguiente. Nosotros hemos tomado conocimiento de esta situación a través de los medios de comunicación. Y lo primero que hemos hecho el día de hoy en una reunión de pleno que hemos tenido, a la cual no ha asistido el magistrado Carlos Ramos, es decidir pedir información. Informarnos al detalle qué es lo que ha ocurrido y pedirle al propio magistrado que nos informe qué es lo que ha ocurrido y luego escucharlo al magistrado. Después de eso, y con todos los elementos de juicio, adoptaremos la decisión que corresponda. ¿Qué tipo de decisión se adopta? Eso habrá que ver. Es decir, ¿qué tipo, digamos,
los puede convencer, no los puede convencer, habrá que ver, pero ¿qué tipo de decisión es la que asume el Pleno en un caso, digamos, de cuestionamientos de estas características? Bueno, o sea, el señor puede decir, yo estaba en mi tiempo libre también, y, o sea, ¿cómo? Bueno, él en puridad estaba en un fin de semana, habiendo ido a una universidad a dictar un curso de doctorado, ¿no? Y ese viaje era sin costo para el tribunal, era una invitación de una universidad privada. Es decir, no estaba desempeñando actividades de magistrado. ¿No? Y es un tema, obviamente, que hay que analizarlo. Yo no quisiera dar un paso para adelantar algo porque me parece sumamente delicado. Nosotros lamentamos esta situación, pero vamos a analizarla con toda objetividad, como corresponde a un Tribunal Constitucional que tiene que respetar los derechos de quien está en algún momento, digamos, en un nivel de cuestionamiento, escucharlo, ver cuáles son los elementos, conocer las circunstancias, etcétera, qué ha ocurrido. Sin duda, pero de ser el caso, ¿cómo sanciona el Pleno? O sea, el Pleno puede suspender a un miembro, puede relevarlo, dado el caso, o sea, dado el caso, sí, me refiero. Pero esa pregunta no la voy a contestar. Ya, pero Mi papá decía, no hay que cruzar el puente antes de llegar a él. No, pero, lleguemos y ahí definimos. Me refiero a dónde están registradas esas sanciones. Eso está en la propia Constitución, en lo que le compete al Pleno. O sea, ¿dónde está la ley orgánica, esa carta? En la ley orgánica del Tribunal Constitucional hay una serie de causales de vacancia, digamos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la renuncia o ya un nivel de... a lo que me refiero es que hay decisiones que toma el propio Pleno, no el Congreso necesariamente. No el Congreso, porque el Pleno, no nos olvidemos que el Tribunal es un órgano autónomo e independiente, entonces tiene sus mecanismos de autocontrol respecto a los magistrados. Perfecto, le agradezco mucho, doctor Blume. Gracias como a siempre, usted su por la visita esta oportunidad. noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. No se vayan. El exministro Jorge Nieto nos acompaña esta noche para poder también entender. Hemos estado sacando con forceps algunas preguntas constitucionales del doctor Ernesto Blume, que creo que nos ha aclarado en parte el derrotero pues legal, constitucional, pero por supuesto el derrotero político. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, gracias. El derrotero político tiene otros caminos, ¿no? Y hoy, antes de que se tome toda esta decisión, el presidente Vizcarra ya en uno de sus viajes habría reclamado, se había referido, tengo por acá las notas, el espectáculo, ha dicho, el triste espectáculo que el Congreso da al no pues sancionar a personas que, dijo él, deberían estar en manos de la justicia, ¿no? Nos podemos imaginar qué es lo que va a señalar ahora, pues luego de toda la absolución prácticamente que la Comisión Permanente le ha dado a Chávarri, de repente apretados en algunas de las votaciones, pero finalmente absolución. Esto no va a ir al Pleno. Y uno se pregunta, esto ocurre en el momento en el que Rosa Bartra, que está en la Comisión Permanente y que es presidenta de la Comisión de Constitución, le insiste a Salvador del Solar que vaya a discutir la reforma política, que ya sabemos también por dónde estaba yendo con el tema de la inmunidad. ¿Se configura un escenario en extremo delicado o es posible poner paños fríos? ¿Es conveniente poner paños fríos o ya hay que pisar el acelerador? Bueno, siempre es conveniente poner paños fríos, pero hay que entender qué es lo que está pasando. Yo quisiera colocarme en la mirada de la persona común y corriente del país, que ha visto una violación de una sala lacrada, de la cual se han retirado documentos, no algunos, cajas de documentos, que no sabemos qué tipo de documentos contenían, en una violación flagrante de una orden fiscal hecha de acuerdo a ley. Es discutible si puede un fiscal inferior abrirle procedimiento a la oficina del fiscal superior. No conozco el detalle jurídico. Pero el deslacrado está ahí. Pero el deslacrado está ahí y es un pésimo ejemplo para todos nosotros. Porque si una de las máximas autoridades del sistema de investigación, de inicio de la acción judicial, desacata un procedimiento de la misma,
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es el único delito que me parece que le han digamos, han aprobado el trámite, ¿no? Que me parece que es el del encubrimiento personal. No, perdón, encubrimiento real. Encubrimiento real, que no sé efectivamente, bueno, habrá que ver el detalle, ¿no? De si esto tiene que ver con el deslacrado, pero de ahí, en todo el resto, ha salido invicto. Bueno, por lo menos en ese. ¿Cuál es la consecuencia? Porque la gente, hay cierto hartazgo y cierto agotamiento de la confrontación. Eso es verdad. Incluso en quienes siguen con más detalle el proceso político. Pero también es cierto que hay la conciencia, hay la convicción de que ese fue un acto incorrecto y que lo más probable es que su autor mediato sea el señor exfiscal de la Nación. Se abren varios caminos. Juan Cheput decía ahora que esto finalmente le compra un tanque de oxígeno sencillamente a Chávarri, porque la configuración del Congreso va a cambiar en un par de meses, no solamente por el lado de la mesa directiva, que bueno, al final acá Daniel Salaverry pues probablemente ha estado más pegado a lo que sería pues una sanción para Chávarri, pero el tema de las comisiones, ¿no? Entonces, que esto podría cambiar y como sabemos, pues hay una denuncia constitucional en curso, nada menos que de la propia fiscal de la Nación actual, de Zoraida Ábalos, contra que Chávarri. Parece que es mucho más consistente y fuerte. Incluye, digamos, todo lo que ya hemos sabido después. Entonces, ¿cuál es la posición que debería asumir el Ejecutivo? Porque claro, por las declaraciones del presidente hoy, y hay quienes dicen, bueno, aplicar una cuestión de confianza, ¿no? Y que esto podría terminar eventualmente pues en como llaman, un desenlace constitucional. ¿Por dónde ir? ¿Por dónde ir? Se sigue criticando al Congreso y al mismo tiempo negocias la posibilidad de la reforma política, te vas con todo con el tema de Chávarri y no sueltas el tema, vas trabajando en paralelo, esperas precisamente ese cambio de aire, ese relevo, ese refresco en el Congreso. ¿Qué hacer? Yo creo que hay dos temas. Uno, la naturaleza de la reforma política. Me parece que es un tema muy importante. Ya el doctor Blume ha hablado de la reforma judicial y las posibilidades de corregir aquello que hay que corregir para que éste se encauce debidamente. Lo mismo pasa con el tema de la reforma política. Hemos abierto un abanico de temas, son, si no recuerdo mal, 12 propuestas de reforma, sí, tanto legislativas como constitucionales, cuando en realidad yo creo que deberíamos concentrarnos en aquellas que tienen que ver específicamente con la lucha contra la corrupción, contra la posibilidad de que el dinero sucio ingrese a la política, con medidas a favor de una democratización efectiva de los partidos y con la necesidad de que se haga imposible que ingresen a la vida política para encontrar cobijo en la inmunidad parlamentaria gente que está comprometida con actos delictuosos. Aquí tenemos lo principal. Tanto el movimiento, digamos, de los actores políticos que tienen antecedentes judiciales o penales o sanciones, que no ingresen al escenario político, como el control de la manera en la cual los dineros ingresan a las campañas electorales y al funcionamiento de los partidos. Creo que este es el eje medular de la reforma política. Pero se han abierto un conjunto de abanicos sobre los cuales hay pues múltiples opiniones. La reforma, se habla de la reforma, pero la reforma es un documento de propuestas, de 12 propuestas, que tiene que ser discutida a profundidad. Por ejemplo, a mí me parece un error elegir en la segunda vuelta al Congreso de la República. Y no le gusta a muchos congresistas eso también. Me parece que es un error porque no se trata de construir por la vía de mecanismos de ingeniería política mayorías artificiales. Yo creo que una buena política no llega por decreto, también es verdad, ¿no? O sea, pero además, el problema no ha sido tener minorías en el Congreso. Ese no ha sido el problema que hemos tenido en el último tiempo. Y creo que la propuesta en ese punto, como en algunos otros, no está considerando una situación inversa a la que hoy día tenemos. ¿Qué pasa si mañana no tenemos un Congreso tan criticado, tan antipático? Sino un Congreso y muchas veces tan abusivo, sino un Congreso que tenga, digamos, una política mucho más contemporánea, moderna, y que vaya en el sentido en que la sociedad peruana quiere, y un Ejecutivo que más bien está colocada en la posición en la cual está la mayoría del Congreso hoy día.
Vamos a darle todo el poder al Ejecutivo, vamos a retirarle capacidades al Congreso, porque la situación actual se configura de tal manera que nos demanda eso. Es una reforma por ese lado muy diseñada para los tiempos que vivimos. Tiempos complicados en algunos esos apartes. Yo creo que sí, y he leído con detalle el documento, son 404 páginas, y hay puntos en los cuales me parece que las propuestas no son correctas. Pero ¿cuál es el punto? Concentrémonos en aquello que es importante. Pero sí hay muy buenos puntos a favor del financiamiento. El tema de la democratización de los partidos también. A mí esa idea de las primarias me parece audaz, pero es bastante interesante también sobre lo que se podría llegar a hacer. Por eso digo, Enrique, que nos concentremos en el tema de impedir la corrupción de la política, regular el juego de los dineros, ver la manera en la que estos ingresan a las campañas, democraticemos los partidos, generemos las condiciones para una elevación sustantiva de la calidad de la política y del personal político. Salvador del Solar debería ir a discutir esta reforma con todas estas atingencias, incluso después de la decisión tomada sobre Chávarri. Son cosas porque lo han invitado ahorita, perdón, entre mañana y pasado. Son cosas diferentes, ¿no es cierto? El primer ministro hace 2 semanas, creo, pedía debate. Una reforma está para que la discutamos. Yo he planteado distintos puntos en distintos programas sobre el tema de la reforma, sobre el contenido de la reforma. Hay medidas muy buenas, pero hay otros que no lo son tanto. No, merecen debate, entonces, merecen debate y merece una criba. Y estamos llegando, Enrique, a un momento en el cual, a una situación en la cual finalmente, lo que quizás vamos a tener que hacer es llamar al gran elector. Y para llamar al gran elector, pues hay 2 vías. O vamos a un adelanto de elecciones, o convocamos a un referéndum que refrende o no refrende lo que el Congreso apruebe en materia de reforma política. Y para eso, ¿cómo es la figura? Y ahí sí funciona, por supuesto, la cuestión de confianza. El mismo mecanismo que usó el presidente para la vez anterior. Puede ser consultadas ambas cosas, Puede ser consultado si es posible o no es posible, si es necesario, si la sociedad quiere o no quiere un adelanto general de elecciones, o si se requiere un referéndum que ponga a prueba los acuerdos sobre reforma política que el Congreso ha hecho. ¿Y por cuál de las 2 opciones se inclina usted? Porque el tema de adelanto general de elecciones no es, por supuesto, la primera vez que lo estamos escuchando. Ya se ha planteado, Acción Popular lo planteó hace casi un año, en otro contexto, supone ciertas características, ciertas condiciones. Supondría, por ejemplo, que el presidente de la República y la vicepresidenta, ambos, estén dispuestos a renunciar de manera conjunta para que asuma la presidencia de la República el presidente del Congreso. Un adelanto de elecciones es reconocer que el actual escenario está bloqueado. Y no llegas a una posibilidad de entendimiento. entendimiento. Una posibilidad es desbloquearlo por la vía de ese adelanto de elecciones. La otra posibilidad es desbloquearlo por la vía de la convocatoria en un referéndum donde la gente, la sociedad, decide con su voto qué es lo que le parece correcto. Y la tercera vía que muchos le deben estar diciendo al presidente es: cierre usted el Congreso. Pero es que también eso tiene sus reglas. Aquí no es un asunto de úcases, es un asunto de política y de opciones de política. Yo preferiría empujar un arreglo que nos permita concentrarnos en aquello que sí tiene consenso. Y lo que me parece que tiene consenso es evitar el dinero sucio en la política, evitar personajes manchados por delitos que quieren ingresar al Congreso para simplemente cobijarse y no cumplir sus sanciones penales, la democratización de los partidos, finalmente la apertura del juego democrático y la ampliación de la representación política. Creo que esto es lo medular. ¿Quién lidera ese proceso? ¿El presidente de la República? Bueno, es decir, esto tendría que comenzar con una especie de mensaje de la nación, es decir, este es el camino que yo propongo. El presidente se ha comprado el pleito de la reforma. Totalmente. El presidente tiene que comprarse el pleito de cómo desbloqueamos esta situación. Si no, lo que puede ocurrir es que un conjunto de ciudadanos decidan finalmente recolectar las firmas que se requieren para exigir un referéndum sobre el tema de la reforma. Pero ahí hay un tema, ¿no? Porque claro, quienes se oponen a la reforma, quienes no quieren darle curso a esta reforma que finalmente es necesaria, sobre todo en los aspectos medulares que usted menciona, ¿no? O sea, efectivamente hay puntos discutibles y demás, pero hay aspectos medulares que pueden ayudar a tener una mejor política. Al mismo tiempo, también persiste
esta suerte de agotamiento al cual usted se refería al principio de esta conversación. Hay ¿Qué un es? agotamiento que si lo sentimos los que trabajamos un poquito en el tema, uno dice también, la ciudadanía lo puede incluso sentir más, ¿no? O sea, con todo el trance, además que has tenido desde el suicidio de Alan García, la cárcel, estas subidas y bajadas, a veces uno dice, bueno, ¿a qué vas a llegar? Entonces, claro, ponernos en modo referéndum también puede ser un desafío político, ¿no? Claro, pero... Motivar a la ciudadanía. Pero si el bloqueo político continúa, pues no hay más remedio que convocar al gran elector. Y el gran elector no es el Congreso. El gran elector es el cuerpo de electores del... Que fue el momento crucial, ¿no?, que se tuvo a finales del año pasado, precisamente desde el 28 de julio hasta, ¿no?, la realización del referéndum. Y lo que es importante, Enrique, si tal cosa ocurriera, es llegar a ese momento con buenas propuestas. Por ejemplo, yo estoy en contra de la no reelección. Yo estoy a favor de la bicameralidad. Me parecen que son medidas adecuadas para el desarrollo político del país. Pero la mayoría votó contra la reelección y contra la bicameralidad. Más allá de que hubo bicameralidad con trampitas y trampitas, el hecho es que votó. ¿Qué pasa si el Congreso aprueba la bicameralidad? Una medida con la que yo estoy de acuerdo, pero la bicameralidad se convierte en una manera de evadir la no reelección. O sea, ¿y qué pasa si podemos apruebas fundar... una buena bicameralidad? No, es decir, porque a mí me dicen por ahí que la bicameralidad puede ser una carta de negociación. De hecho, no, me dicen que es prácticamente una carta de negociación en un momento como Pero este. incluso en ese caso... Entre el Congreso y el... Incluso en ese caso yo soy de la idea de que no podemos puedes fundar instituciones democráticas burlando la No puedes soberanía traicionar el popular. mandato popular. Entonces, después podemos de... acordar que haya bicameralidad. Muy bien, pero que el siguiente paso no es una nueva legislatura. El siguiente paso es un referéndum convocando a la gente para que corrija su votación anterior, porque convencemos con razones nuevas a que la gente lo haga. Lo que no me parece correcto es que hagamos como que el referéndum anterior no hubiera existido, porque pues hay cosas que se acordaron que son incorrectas técnicamente. No, eso no. Yo he puesto el ejemplo inglés. La primera ministra ha caído por eso. Porque no ha podido procesar la salida del Brexit. Porque no ha podido procesarla, porque lo que quería era procesarla de un modo distante de la decisión errónea que tomaron los ingleses. Pero democracia es democracia y hay que respetar las decisiones y hay que respetar las decisiones de la gente. Porque si nosotros refundamos o fundamos instituciones democráticas burlando la opinión de la gente, estamos repitiendo de cara al bicentenario el mal de la República. Unas instituciones divorciadas de la voluntad popular. La última. Le he preguntado sobre los caminos que se podrían tomar. Usted plantea unas opciones sumamente provocativas, interesantes. Usted conoce a Vizcarra y usted conoce a El Solar. ¿Cree que van a tomar una decisión audaz? ¿Cree que van a tomar el toro por las astas? Porque, claro, estamos entrando en una situación en la cual la inercia y la pasividad puede ser el peor camino, de repente. No sé qué van a hacer, pero lo que sí creo es que o se abre un espacio de desbloqueo político con base en la acción política, en la capacidad de conducción política, de operación política, en la acción política de Estado, o agotamos esa posibilidad y llegamos al momento en el cual el gran elector, que es la sociedad peruana, tiene que ser convocada y tiene que resolver este impasse. Por lo que me dice, me parece que el desbloqueo no está en la negociación política tal como la estamos entendiendo ahora. Es decir, que el propio Premier de repente no podría desbloquear esto en negociación, por ejemplo, con el fujimorismo. ¿Y ya se superó esa etapa? Yo creo que si concentran el tema, la reforma política, en aquellos aspectos que tienen que ver con corrupción, con viabilidad de la política más decente, con líderes que no buscan el Congreso como cobijo para sus trapacerías, con la posibilidad de que haya una mejor representación de la sociedad peruana en el Congreso, si se acota, es más factible transitar sin apelar al gran elector. Pero me parece que si no se acota y se abre un abanico tan grande, estamos llegando a un punto en el cual solamente la votación de la mayoría puede resolver el bloqueo político. Calendario de la solución de este desbloqueo, ¿hasta dónde debería ir esta negociación política previa antes de una apelación? Bueno, yo creo que en el caso de la ley electoral y de las formas de elección de los candidatos de los partidos, que es un tema discutible, que tiene que resolverse,
tiene que ceñirse al calendario electoral. Hoy día quien quiera que quiera ser candidato no sabe cuáles son las leyes que van a reelegir, que van a regir el proceso electoral que viene. Eso tiene un límite. Llegado ese límite se acabó toda discusión, porque ya no tiene sentido. Y entonces esto va a ser materia de ¿qué? De que los grandes temas de la reforma política pasen al proceso electoral siguiente, que es el de 2021. Y ahí se colocarán, y Congreso con una mayor legitimidad que el actual, que tiene 10% de aprobación, y un gobierno con una legitimidad surgida, renovada en las urnas, que tendrá mayor legitimidad que este gobierno que está en alrededor de 38% y bajando, resuelvan lo que la sociedad peruana quiere para mejorar la calidad de la democracia y de la vida cotidiana de la gente. Sobre todo cuando Martín Vizcarra ha asegurado una y otra vez que él no va a buscar ninguna rendija de reelección. Es ese capital político el que tú tienes que aprovechar. Yo creo que eso no es viable, nunca lo fue, la Constitución no lo manda, no lo permite, de modo que no es una concesión, es la ley. Pero usted sabe que siempre pues en los regímenes, alrededor de los regímenes hay lo que en el Perú llamamos pues hay ayeros, ¿no? Que siempre están ¿no? soplando. El político, si es hombre de Estado, siempre tiene que desoír el canto de las sirenas interesadas. Jorge Nieto pues habla como candidato en un país donde no tenemos candidatos opinando. ¿Usted se va a dedicar a la política? Sí, claro, usted es un político. Yo regresé al país para dedicarme a la política, solo para eso. Y estoy en constantes reuniones, conferencias, discusiones, sobre todo con la juventud, con la gente más joven, y tratando de ver los procesos que están ocurriendo en el mundo, no solamente en el país. Mientras nosotros estamos enfrancados en esto, dos potencias, China y Estados Unidos, se disputan el liderazgo del futuro del mundo. Y nosotros estamos en esto. Y son nuestros dos principales socios comerciales. Sí. Y nosotros estamos mirándonos el ombligo. Pero mientras eso ocurre, también está pasando que estamos transitando a una manera nueva de funcionamiento de la economía. La empleabilidad, los empleos, como hoy día lo conocemos, muchos van a fenecer en los próximos 30 o 40 años y van a surgir otras capacidades y otras necesidades. Avanzamos en la dirección de una idea de lo que creemos que es moderno, por ejemplo en el sistema educativo, por ejemplo en el sistema de salud, pero vamos un poco lentos y vamos tan lentos que cuando dentro de 30 años lleguemos a la imagen objetivo que nos hemos planteado, el mundo habrá cambiado tanto que lo nuestro será cosa del pasado. Y nosotros estamos hablando de pechar y de blindaje. Estos son los temas que nuestra élite política debería estar colocando en el debate público. Así es. Así es. Además de la reforma política. Me ha dejado un poco sin palabras. Jorge Nieto, gracias por estar con nosotros. A usted, gracias por la invitación. Vamos a una pausa. Regresamos con Richard Arce, que acaba de estar en la Comisión Permanente. No se vayan. Como les decía, el parlamentario Richard Arce de Nuevo Perú acaba de estar en esta prolongada sesión de la Comisión Permanente. Hemos visto pues las reacciones también de Juan Cheput, ponente del informe, y otros congresistas más. Y su evaluación de lo que se ha votado, por favor, congresista Arce, primero. Gracias sí, por buenas noches. En realidad, con profunda indignación, definitivamente el Congreso por séptima vez ha vuelto a blindar al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, habiendo suficientes evidencias, y en eso quiero ser muy enfático porque basta que haya indicios respecto a los presuntos delitos que se haya incurrido para que el Congreso de la República allane en este proceso del antejuicio político. Al ser un funcionario de alto nivel, ellos tienen la prerrogativa, llamémosle de inmunidad, que le permite que en el Congreso de la República se le levante esta inmunidad, en el sentido de que se le permita allanar los procesos que ya están siendo investigados por las diferentes fiscalías. Recordemos bien el trabajo que han realizado las fiscales del Callao, donde se involucra a Pedro Chávarri, donde está Inostroza Pariachi como líder de la organización criminal, pero al extremo que recuerdas bien, dentro de la sustentación que ha tenido un tribunal en España para su extradición, argumenta estas actitudes que tiene el Congreso de la República, de blindar de manera vergonzante a personajes seriamente cuestionados. Porque finalmente, los únicos que conformarían la organización criminal sería Inostroza Pariachi, que fue considerado después de todo un escándalo, y Walter Ríos, no habría más. Entonces, dentro del contexto
contexto de lo que es una organización criminal, los cuellos blancos del puerto, definitivamente le hacen un flaco favor con esta intencionalidad desde el Congreso. El hecho que solo se proceda a recomendar la investigación por encubrimiento personal, ¿no?, vinculado con el tema de la remoción de los fiscales, como lo comentábamos fuera de cámaras, los fiscales, el equipo Lavajato, y digamos cómo esto favorecía a Keiko Fujimori puntualmente. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuáles son las consecuencias de este delito? ¿Al señor se le puede levantar la inmunidad por ese lado? No, de ninguna manera, porque ya hay dos etapas. Hay el tema del juicio político, donde se puede pedir la inhabilitación y la suspensión de su cargo, o la destitución inclusive, dentro de las prerrogativas que se tiene. Y el otro tema, el antejuicio político, que te garantiza para que se haga la investigación, lo que estuvimos hablando en un primer momento. Todos han sido prácticamente archivados, no por la fuerza de la razón, sino por la fuerza de los votos, porque la composición de la comisión permanente tiene el voto mayoritario del fujimorismo, pero una vez más, con la alianza afro-fujimorista, porque el congresista Mulder respaldó. En un momento, en el tema de organización criminal, estábamos 12 votos. Él tuvo que retractarse en su votación. ¿En esos 12-12 qué pasaba? Salaverry tenía el voto dirimente, Daniel Salaverry, pero también hay un llamado de atención al presidente del Congreso, porque no nos dimos cuenta de un detalle muy importante, y sí le estaba reclamando. Presidente, ¿cuál es su votación? Porque al recular el congresista Mulder quedaba 13 contra 12 y el presidente pudo haberse pronunciado con una votación y quedaban 13 contra 13 y evidentemente tenía una opción adicional de ser el voto dirimente al tener no la tomó. empate. No lo tomó, entonces también responsabilidad. Yo entiendo dentro de su actividad de estar moderando el debate, pero acá se tiene que comprar el pleito. ¿Qué estamos haciendo con el Congreso de la República? Realmente una vergüenza. Y el mensaje que se tiene que dar al país es que el presidente de la República no tiene otra alternativa más que plantear una cuestión de confianza. ¿Pero sobre qué? Porque el presidente no puede plantear la cuestión de confianza sobre una acusación constitucional, por supuesto. No tiene, pero porque hay otro tema determinante. El Congreso va a decir, bueno, yo soy independiente en mis fueros, al congresista Arce y a los otros no les gusta, pero no se puede plantear una cuestión de confianza. ¿Bajo qué la reforma política es determinante? Acaban de mandar al archivo el asunto de la inmunidad, que expone inclusive a estos congresistas que utilizan esta ventaja constitucional que tenemos para evadir la justicia. Están los casos palpables del caso de Donaire, el caso de este congresista Dipas que está siendo pedido por la justicia. O sea, no podemos utilizar la inmunidad, que es una prerrogativa constitucional, para hacer nuestro ejercicio de fiscalización y control político para evadir delitos que se han cometido previamente a la función. Aclárenme la duda, porque el congresista es usted. Cuando el presidente, y el presidente ha respondido muy fuerte ahora en la mañana al tema precisamente del deslacrado. Ya se sabía que el deslacrado había sido archivado, el delito de deslacrado en caso de Chávarri, y ha sido muy duro. Se ha calificado como un espectáculo lo que ha ocurrido, ¿no?, que se está blindando a gente que ya debería estar en manos del Poder Judicial hace rato. Me imagino que estas últimas decisiones motivarán una respuesta adicional. Si hablamos de una cuestión de confianza, ¿es por qué? ¿Es una cuestión de confianza en nombre del tema de inmunidad? ¿Es una cuestión de confianza en nombre de que se debata el paquete de reforma política? ¿Es una cuestión de confianza sobre qué? Sobre una política de Estado, en este caso la reforma política, porque involucra varios temas como el fortalecimiento de los partidos políticos, el mismo proceso electoral para que haya una verdadera representación. Estamos llegando al bicentenario con un cuestionamiento abierto y un descrédito de todos los partidos políticos. En un escenario de esta naturaleza no hay otra alternativa que una verdadera reforma política, pero con este Congreso, con mayoría fujimorista, que impone por sus votos, no con la razón, a pesar de los serios argumentos consistentes en el informe que hizo el congresista Cheput como congresista delegado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tenía el suficiente argumento para continuar el proceso. Y algo muy importante, allanar los procedimientos sobre los presuntos delitos en el que estarían involucrados. Y eso era fácil de desarrollarlo, no les interesa. Y nuevamente se pone en cuestión el tema de organización criminal. Prácticamente con este mensaje que está dando el Congreso, ya no existe la presunta organización criminal de los cuellos blancos del puerto. ¿Por qué? Quedarían estos dos ex jueces involucrados en este tema y se desmoronaría la tesis fiscal de investigación que nos garantizaría limpiar el Poder Judicial. Pues porque esto recién comienza, señor Chávez, si usted se da cuenta a qué grado se llegó. Hay que recordar qué sucedió.
Lo que sucedió fue que en el Poder Judicial se había copado con gente que traficaba con sentencias judiciales, que elegía a dedo para copar los puestos en la Fiscalía, en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ya nos hemos olvidado de ello? ¿No genera una indignación recordar cómo se negociaba y se traficaba una sentencia judicial de violación? Recordemos bien lo que significó, y fue esta comisión permanente, fue esta subcomisión de acusaciones constitucionales con mayoría fujimorista y en alianza con el APRA que los ha eximido de responsabilidad. Cuestión de confianza, como usted lo propone, efectivamente pues es una medida severa, es una medida que dejaría al presidente en capacidad de cerrar constitucionalmente el Congreso si es que esta cuestión de confianza es rechazada, si no se procesa. Jorge Nieto acaba de recordar también otras opciones como las que son el adelanto de elecciones y bueno, se ha referido también a incluso una suerte de otro referéndum, ¿no?, en torno pues al tema de la reforma. Detengámonos un momento en la primera, en el tema de la posibilidad de cerrar el Congreso. ¿Ustedes desde Nuevo Perú lo verían como una posibilidad, digamos, viable? Sí, es parte de nuestra estrategia para confrontar este ambiente de impunidad. Te lo digo como congresista, me afecta directamente como persona, pero ¿qué tengo que poner en preeminencia? Es el interés del Estado, del país. Siento profunda indignación, he participado en la comisión permanente, inclusive en un extremo en confrontación abierta con las posiciones intransigentes que tenían varios Usted se ha congresistas. referido a los cuellos naranjas en algún momento de su... Definitivamente, porque ellos trataban de ironizar. Esto no es para un tema de broma. Acá hay una responsabilidad. La realidad es que se ha copado el Poder Judicial. Imagínense, pónganse en los zapatos con un poco de empatía en esas personas que han recurrido al Poder Judicial y donde jueces como Inostroza Pariachi, como Walter Ríos o fiscales como Pedro Chávarri han generado blindajes, han generado direccionamientos para la utilización de la justicia en favor de intereses particulares. Y en un claro conflicto de intereses, porque la señora Keiko Fujimori está siendo investigada justamente por el tema de este escándalo de Lavallato, pero también por un tema determinante que se llama obstrucción a la justicia. Y lo sucedido el día de hoy en la comisión permanente es una muestra más de esa obstrucción, porque hacen uso de su mayoría aplastante, porque no hay razonamiento, no hay argumento, por más que tú puedas sustentar, como fue el informe que emitió por el congresista Cheput, para que se pueda rebatir la posición que ellos tienen. Cheput se ha referido a que esto es finalmente, se han comprado un tanque de oxígeno, que esto va a cambiar en 2 meses. ¿Eso es posible o es una posición demasiado optimista por parte de...? Va a haber una recomposición porque son más bancadas y eso permitiría, pero también con mucha objetividad. Ellos van a seguir teniendo el control porque tienen la mayoría y lo más probable es que en la elección de la nueva mesa directiva nuevamente el fujimorismo imponga un presidente alineado a esos intereses. Dentro de la acusación constitucional lo que se hablaba claramente es que el fiscal Chávarri lo que ha hecho es remover a los fiscales valientes Vela y Domingo Pérez, con el objetivo de que se caiga el acuerdo de colaboración con el Brasil, que nos ha permitido en este momento conocer más allá de las responsabilidades que se estaban investigando. Son los colaboradores eficaces, gente muy allegada en el caso particular de Fuerza Popular, que le involucra inclusive en un tema de lavado de activos, y después se ha ido corroborando gracias a ese trabajo valiente. Al final, si te das cuenta, lo que han hecho los congresistas de Fuerza Popular es encubrir finalmente a Keiko Fujimori, y eso es lo lamentable y lo vergonzante, porque lamentablemente al tener mayoría y tener representación, porque por ética deberían abstenerse inclusive en ese extremo para dejar que se investigue, porque al final nosotros en el Congreso no sentenciamos, lo único que hacemos es allanamos los procedimientos para que se continúe la investigación en una instancia como es la Fiscalía y el trabajo que se viene desarrollando en un proceso judicial. Nos quedan segundos. ¿Ustedes van a hacer una propuesta formal, directa al gobierno sobre cuál es el camino a tomar? ¿Se van a definir como grupo político? Sí, es muy importante, es la posición que tiene el Nuevo Perú hace mucho tiempo, porque tenemos que ser responsables, tenemos que refundar en realidad el país. Este escándalo de Lavallato es un momento histórico y no podemos soslayar esa responsabilidad que tenemos, por más que seamos congresistas, por más que tengamos una oportunidad en este momento. Lo importante es pensar en el futuro de la patria, que está en juego cuando una vez más el Congreso con mayoría fujimorista impone este tipo de blindajes que lo único que
está generando es impunidad en esta lucha contra la La corrupción. propuesta de Nuevo Perú en este caso entonces es la cuestión de confianza por parte del presidente de la República, del gobierno de Martín Vizcarra. Gracias, Richard. Y que sea responsable el presidente también frente a esta situación, que no evada su responsabilidad histórica. Estamos hablando del presidente de la Del República. presidente de la República, por supuesto, porque él también puede recular frente a esta situación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Sigan ustedes en la programación de TV Perú y mañana nos reencontramos con más cara a cara. Buenas noches.